Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Erasmo. Erasmo de Rotterdam nació en 1466 y murió en 1536. Fue uno de los mayores humanistas de la historia. Se opuso a la filosofía entendida como construcción de tipo aristotélico, escolástico, centrada en problemas fundamentalmente metafísicos, físicos y dialécticos. Ciertamente, no le convencía la jerga escolástica, era un pensador cristiano, fue ordenado sacerdote, etcétera. Y realmente, él se ocupaba de asuntos de tipo religioso, teológico, fundamentalmente. Su libro quizás que haya tenido más fama, más conocido, es El elogio de la locura, que aunque fue escrito en 1509, se publicó en 1511. Diríamos que este elogio de la locura es una forma de revelar la verdad. La locura revela la verdad y rasga los velos y descubre la comedia de la vida, que es una comedia realmente tremenda, inmensa. De hecho, muchas de las tesis de Erasmo, sobre todo la crítica a la Iglesia, a los usos de la Iglesia, que eran corruptos en muchos casos, al clero renacentista, anticipan algunas de las tesis de Lutero, por ejemplo, referidas, por ejemplo, a las bulas, el pago de dinero por el perdón de los pecados, etc. Eso fue muy criticado también, no solamente por Lutero, sino por Erasmo de Rotterdam. También es cierto que Erasmo tuvo un gran amigo que era Tomás Moro y otros, por supuesto, que conocía, que también eran humanistas como él, y desarrolló una labor como escritor, como pensador, realmente inmensa. Y también como erudito que era. Ciertamente, una de sus obras también más conocidas es sobre el libre albedrío, un tratado escrito por Erasmo contra las tesis, contra las afirmaciones de Lutero en 1524. Está claro que para Erasmo la filosofía es indudablemente un conocerse a sí mismo, a la manera de Sócrates y los pensadores antiguos como Platón, Aristóteles, Epicuro, etc. Los estoicos, por supuesto, Zenón, etc., Crisipo. Y realmente esa es la auténtica filosofía para él, y no tanto la escolástica como ya anteriormente he comentado. Y además también insiste en que debe ser un saber fundamentado en la práctica de la vida cristiana, una sabiduría unida a Dios, a los dogmas de la Iglesia, etc. Y por otra parte, Erasmo insiste en que hay que volver a los orígenes y diríamos que dejar cualquier forma de ostentación, de lujo, de soberbia, etc. Y en esto insiste continuamente en sus escritos. Además, también señala que lo mejor es vivir con libertad de espíritu, con libertad de alma, la genuina doctrina evangélica, de una forma, por tanto, similar o muy parecida a la vida de los santos. En este sentido, son ejemplos paradigmáticos de lo que debe ser una vida auténticamente cristiana, basada en la caridad, basada en la compasión, en la humildad, en la fortaleza, en el amor a los demás, etc. Por supuesto, Erasmo es un gran erudito y también considera que es importante la reconstrucción filológica de los textos religiosos, de los textos cristianos, y también una correcta edición, sobre todo para extraer el significado profundo de esos textos, el significado, podríamos decir, también filosófico. Por otra parte, como ya he indicado anteriormente y vuelvo a insistir en ello, Erasmo luchó contra corrupciones de todo tipo, fustigó por tanto a papas, prelados, eclesiásticos y monjes de su época que llevaban una vida en muchos casos desordenada, incoherente, corrupta, etc. Y también criticó duramente a determinadas costumbres que se habían infiltrado en la Iglesia y que perjudicaban al desarrollo de las labores evangélicas, de las labores de la propia Iglesia cristiana o católica. Él realmente luchó contra el protestantismo, aunque al principio se acusaba a Erasmo de que defendía principios luteranos, no era cierto. De hecho, el propio Lutero criticó con una enorme violencia al propio Erasmo de Rotterdam y lo calificó de ridículo, necio, sofista, etcétera, etcétera. Ciertamente eran acusaciones totalmente infundadas, injustas, pero eso da una idea del clima que había en aquella época de luchas religiosas que incluso provocaron miles de muertos o cientos de miles de muertos durante varios siglos, durante el siglo XVI, XVII, fundamentalmente. En este sentido, diríamos que no había una tolerancia religiosa, aunque poco a poco se fue consiguiendo con el paso
de los siglos, esa tolerancia a la libertad de culto, de cultos religiosos, pero fue una labor también complicada, compleja y dura. En cualquier caso, pues Erasmo, diríamos que con sus enseñanzas, con sus escritos, nos pone en el buen camino de una doctrina evangélica vivida, diríamos, con la pureza de los primeros cristianos, de los primeros siglos del cristianismo, y sobre todo basándose en los principios fundamentales de Jesús de Nazaret, que son el amor, la compasión, la solidaridad y también pues la ayuda a los demás, básicamente. Podemos decir, pues eso, compasión, fraternidad, solidaridad, serían los tres valores fundamentales de la actitud católica, de la actitud cristiana en general. En este sentido, Erasmo contribuyó notablemente al fortalecimiento del catolicismo y también luchó con fuerza, con ahínco, contra los postulados de los protestantes, que estaban surgiendo pues, con las ideas de Lutero, de Calvino y de otros. En este sentido, en una época crucial, la que vivió el propio Erasmo de Róterdam, se estaba desgajando el cristianismo en dos grandes partes, que eran el protestantismo por una y el catolicismo por otra. Y él siempre fue un defensor, diríamos, del catolicismo, un defensor convencido de los planteamientos católicos frente a ese intento de separación que al final pues, culminó en éxito, por desgracia, y se separó la cristiandad entre protestantes y católicos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.